Un péndulo de Foucault, como este instalado en Cosmocaixa, el Museo de la Ciencia de Barcelona, demuestra el movimiento de rotación de la Tierra, lo que tarda esta en dar una vuelta sobre su eje, medido respecto a las estrellas, 24 horas, o casi 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Habéis acertado, empieza el escarabajo verde. En el planeta, sin embargo, nos regimos por esos ciclos redondos de 24 horas que adaptamos según las 24 franjas horarias que fijamos a partir del meridiano cero, el de Greenwich, en Londres. España pertenecía a esa zona horaria del Reino Unido hasta 1942. Desde hace 10 años existe un discreto pero serio movimiento para volver a ese horario. Dicen para que los españoles tengamos unas jornadas más parecidas a las del resto de europeos. El debate ya está en el Congreso. Lo primero sería retrasar una hora el reloj para coincidir con la hora de Reino Unido y Portugal, la que nos correspondería por situación geográfica. Esto implicaría dejar de tener el horario francés, italiano o alemán para adquirir el uso de Greenwich. Aseguran que al cambiar de hora tendríamos más tiempo para la familia, la formación, la vida personal, el ocio y evitaríamos tiempos muertos en la jornada laboral. ¿Para todo eso sería suficiente con echar la manecilla del reloj una hora para atrás? Le hemos dado un buen número de ellas a nuestro reportero Xavier Sitjà para que nos lo explique en este documental. En la punta de Orchilla, en la isla canaria del Hierro, estuvo localizado durante siglos el meridiano cero, hasta que a finales del 19 lo trasladaron a Greenwich, en Londres. Con esa nueva medida universal, el mediodía oficial se aproximaba al mediodía solar. Así, el meridiano de Greenwich quedó como referencia de los usos horarios en todo el mundo. España, igual que Portugal, Reino Unido, Francia y Benelux, se ubicó en el uso europeo occidental. Hasta los años 40 íbamos a la hora de Londres. Los ejércitos alemanes llegaron a París. Era la hora del triunfo alemán. Cuando Hitler invadió Francia, le impuso el horario alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial y por razones militares, el Reino Unido y Portugal lo imitaron. En 1942, y pese a que España se declaraba neutral en aquel conflicto, el caudillo, para complacer al Führer, atrasó también una hora los relojes españoles. Al final de la guerra, Gran Bretaña y Portugal volvieron al uso horario occidental que marca el meridiano de Greenwich. Pero pese a que la mayoría del territorio español está ubicada en ese uso occidental, España perpetuó la hora centroeuropea, excepto en Canarias. Estamos en el Parque Natural de la Serra Gelada, entre Altea y Benidorm. Igual que lo hizo en su tiempo el de la punta de Orchilla, el faro del Albir representa hoy un simbólico meridiano cero de Greenwich. Aquí el reloj marca una hora diferente de la oficial en España. Y es que el faro está en el término municipal de l'Alfàs del Pi, un pueblo en el que la mayoría de habitantes son extranjeros y donde el tiempo adquiere otro sentido. Aquí se ha establecido la colonia de noruegos más importante fuera de su país. Hay miles de forasteros y nada lo esconde. Otro de los numerosos grupos de extranjeros en l'Alfàs del Pi y en la costa alicantina son los procedentes del Reino Unido. Cada martes, los británicos asociados en el Club Companion se reúnen. Pamela lleva 30 años en la Costa Blanca y conoce perfectamente las costumbres de sus compatriotas.
¿Y qué horarios siguen esta colonia de británicos que tenemos aquí? ¿Los horarios de España o los horarios de Gran Bretaña? Pienso de Gran Bretaña, ya. En general, ¿qué opinión tienen de los horarios españoles? Para la vida, ellos quieren una cosa británica, una vida británica. La vida británica, los horarios británicos son más ordenados que los españoles. Sí, ya, pienso que sí. Es muy... ¿Y es mejor o es peor? Oh, para mí es peor, pero normalmente para mis amigos aquí es mejor para seguir las horas británicas. Thelma, a lady one, she wiped the floor with the guys. She got 298. Well done, Los miles de británicos de la Costa Blanca viven en sus urbanizaciones y comparten actividades sociales. Están en España, pero siguen viviendo como británicos. Nada altera sus horarios. Él lo ve por las mañanas, ¿eh? En cuestión de horarios, los españoles vamos por libre y lo pagamos. Buen fin de semana, ya hablamos. Tengo mi ordenador por aquí metido, que ahora con nada. Tú no te vas a cabo. Ignacio Buqueras es economista, vive en Madrid, pero por su talante podría ser un perfecto británico. Ya que hablamos del tiempo. Hace 10 años que Buqueras lidera con persistencia el movimiento para racionalizar los horarios españoles. Ustedes proponen de alguna forma que nos adaptemos al horario británico. Bueno, nosotros concretamente en Europa hay dos meridianos, el que pasa por Berlín y el que pasa por Greenwich. Si cogemos un mapa de Europa, pues indudablemente estamos más cerca nosotros de Londres que de Berlín. ¿Usted se imagina a los españoles viviendo con horario británico? Pues mire, es lo que vivían todos los españoles, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, depende de la edad de cada uno de los telespectadores, hasta los años 30 o 40. Concretamente, hasta los años 30 o 40, en toda España se almorzaba entre 12 y 1, se cenaba entre 7 y 8 de la tarde, lo mismo que hacen nuestros vecinos portugueses, nuestros vecinos italianos, griegos, etc. ¿Qué le ha motivado a esta lucha para conseguir la racionalización de los horarios en España? Si los españoles no tienen tiempo para ellos, no tienen tiempo para sus familias, muchas veces tampoco lo tienen para sus amigos, ¿cómo pueden tener tiempo para favorecer a la sociedad civil, a las ONGs, a las asociaciones, a las fundaciones y todo esto? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa con los horarios españoles? Y descubrimos que España concretamente era una singularidad en sus horarios europeos. Somos un país de los líderes europeos de más horas que nos pasamos en el trabajo, pero simultáneamente de los de menos productividad, con lo cual estamos confundiendo muchas veces estar en el lugar de trabajo a estar trabajando, y son dos cosas completamente diferentes. A Marilyn y Peter Rogers les hemos conocido en la reunión del Club Británico y ahora les acompañamos a la compra. Llevan 6 años instalados en España y les disgusta lo que ellos llaman la hora de la siesta. No entienden esas 2 o 3 horas del mediodía en que casi todo se paraliza. Gracias. Hello. Me gustaría saber qué horarios hacen ustedes, los españoles o los británicos. No, we do keep the English timetable simply because that's how our time clock. ¿Qué les parece el horario comercial español? For food shopping, then we use the big shops, so there's no problem. For fruit and vegetable, we usually use the markets, and again, there's no problem because that's in the morning and they all close at 2 o'clock, which we fully understand. It's very hot as well. But for other shopping, it can be a little problem if you need something between 2 o'clock and say 4 or 4:30. La profesora Nuria Chinchilla piensa que vivimos en un jet lag permanente, una sensación que padecen muchos turistas y que a nosotros nos pasa desapercibida. Todo porque nuestra hora oficial va desfasada de la hora solar y nuestras costumbres están alteradas. Aquí, en la Rambla de Barcelona, está lleno de gente de toda Europa.
Sus horarios no tienen nada que ver con los nuestros. ¿Cómo se explica que vayamos tan a deshora en España? Por un lado, el cambio de marcharnos de nuestra casa, que era Greenwich, a pasar a Alemania y Polonia, que es el horario que no sigue el sol, sino que estamos siguiendo la zona horaria del centro de Europa. A partir de ahí, segunda causa, pluriempleo después de la Guerra Civil Española. De 8 a 3, primera jornada, comiendo a las 3, no podíamos volver hasta las 4 o las 5 a trabajar, y segunda jornada hasta las 9 o las 10 de la noche. Con Nuria visitamos la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, un lugar muy adecuado para tratar de tiempo y de horas. Este reloj nos marca la hora solar. ¿Cuál es nuestra relación real con la hora solar? Pues nuestra relación con la hora solar como personas es que nosotros seguimos el sol, los ritmos circadianos siguen el sol, pero la hora de nuestro reloj nos dice que son 2 horas más adelante, y eso es lo que nos dificulta poder tener una vida ordenada siguiendo la naturaleza. Por eso tenemos que volver a Greenwich. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si cambiáramos el horario? Sí. Si volvemos a lo que es lo normal, que es de 9 a 1 trabajar, 4 horas, no 5, no hace falta hacer el parón del bocata, la media hora, nos podemos ahorrar media hora ahí. O sea, llegaríamos desayunados al trabajo. Claro, entonces de 9 a 1 se trabaja, de 1 a 2 se come, y de 2 a 5, 6 máximo, ya nos marchamos. Y nos marchamos a casa, al cine o a donde tengamos que ir. ¿Y al final del día qué habríamos conseguido? Al final del día hemos ganado 1 hora y media, como media, hora y media diaria para nuestra vida personal y familiar. No, yo lo que le quería mostrar es este mapa de Europa, de los usos horarios. En Europa, España vamos a la misma hora que países como Holanda o como Francia, y en cambio ellos comen y cenan mucho más temprano que nosotros. ¿Cómo se explica esto? Sí, señor, pues se explica porque no tuvieron ese momento de dobles jornadas laborales en las que tuvieran que acabar a las 3 de la tarde, sino que han hecho siempre muchísima flexibilidad en tiempos, porque además han tenido apoyo a lo que significa la familia. Llegamos a un camping de Benidorm, una especie de enclave británico en el Mediterráneo español. Vamos a encontrarnos con 2 matrimonios ingleses que pasan la mitad del año aquí. Su reloj está en España, sus usos en Gran Bretaña. Como el horario español no altera sus costumbres, toman puntualmente el té de las 4. ¿Y cómo casa tomar el té en España a las 4 cuando todo el mundo todavía está acabando de comer? Oh, it's strange. It's strange, really. We don't have a big lunch, do we? Just a small so we snack. tend to have a bigger breakfast, and then we have perhaps a sandwich at lunchtime, and then afternoon tea. Yeah, it's an informal gathering of friends or the family. And tea time is the traditional time for people to meet. The Spanish tend to eat about 10 o'clock, would it be? But it's too late for us. You know, we prefer our meal sort of 6:30, 7 o'clock in the evenings, really. La hora de Londres regía en los relojes españoles cuando se construyeron los cuarteles que ahora acogen la Universidad Carlos III. Ha pasado tiempo y el sistema de vida se ha transformado mucho. Por eso, la catedrática de Sociología Constanza Tobío cree que atrasar 1 hora el reloj es una solución anticuada. ¿Retrasar 1 hora los relojes, ir al horario británico, cambiaría nuestra vida, racionalizaría nuestra vida, nuestros horarios? Bueno, de hecho ya hace décadas que lo hacemos 2 veces al año y no parece que racionalice ni cambie mucho nuestras costumbres ni nuestras formas de vida, ¿no? ¿Y cómo podríamos conseguir este ideal de conciliar la vida laboral y familiar, de racionalizar nuestros horarios? Compatibilizar los horarios laborales con los horarios del resto de nuestra vida y particularmente con los horarios dedicados a las responsabilidades familiares, dedicados a las actividades de cuidado de las personas que no se pueden valer por sí mismas. Pensemos en los menores, en los niños. Un tema importante es la compatibilización de los horarios laborales
y de los horarios de los centros escolares, de las escuelas infantiles, de los colegios. Son horarios muy dispares. Entonces, ¿cómo podríamos conseguir unos horarios racionales de verdad? Pues, en primer lugar, horarios laborales más cortos, lo cual va en el sentido de la historia y en el sentido de la incorporación de las mujeres a la actividad laboral, así como en el sentido del incremento de la productividad. Y en segundo lugar, horarios laborales y horarios de los servicios que se coordinen. No es tan tremendamente complicado. El coro masculino Orihuela Costa se maneja exclusivamente en inglés. La mayoría son músicos aficionados que se han unido para realizar actividades para sus compatriotas y captar dinero para entidades benéficas. Esta tarde actúan para la Asociación contra el Cáncer en una residencia de ancianos donde la mayoría son también extranjeros. Pamela dedica todo su tiempo a organizar actividades artísticas para recaudar fondos destinados a asociaciones caritativas. Sus actuaciones empiezan siempre temprano. ¿A qué hora acostumbra organizar entonces los conciertos para los británicos? A las 8 por la tarde, a las 8. ¿Los españoles no deben acudir? Porque están trabajando, los españoles a las 8. ¿Y le parece un horario razonable este a usted? ¿Es razonable? ¿Que los españoles estén trabajando todavía a esas horas? Es normal para los españoles, ya. Haga el tiempo que haga, la preocupación de Rosa Gorges es llegar a tiempo de recoger a su hijo en la escuela. Y consigue llegar puntual gracias a su sistema de trabajo. Rosa trabaja en una empresa multinacional de telecomunicaciones y además es sindicalista. Está ocupada de verdad, pero tiene a su favor que trabaja con horario flexible e incluso desde casa. ¿Y este sistema de trabajo qué tiene? ¿Ventajas o inconvenientes? La parte buena es que te permite atender tu vida privada, ¿no? y gestionar tu vida de una manera adecuada. La parte mala es que se desregula tu jornada laboral y bueno, el empleado, el trabajador, muchas veces no es capaz de decir hasta aquí es mi día de trabajo, hasta aquí deja de serlo. ¿Y permite una mejor conciliación familiar el tener una jornada de este tipo? Sí, por supuesto. Es la clave, ¿no? El que te permita la flexibilidad esta de decidir, entre comillas, cuándo puedes trabajar y cuándo no, te permite adaptar tu vida personal y conciliar con tu familia y gestionar tu vida de otra manera diferente, claro que sí. Rosa es secretaria de Igualdad en el sindicato UGT de Madrid y es estricta dedicando tanto tiempo al trabajo como a la familia. Yo le quería preguntar en su condición de sindicalista, ¿esto se aplica de la jornada flexible? ¿Se aplica mucho ya a las empresas o es una cosa todavía minoritaria? Creo que sí, que cada vez más empresarios están en esta línea, ¿no? de negociar y de pactar y de incluirlos dentro de su forma de trabajo. ¿Una empresa también puede beneficiarse de la flexibilidad laboral? ¿De qué manera? Se está comprobado que se reduce el absentismo. ¿Serían las bajas laborales? Eso es. Hay mayor motivación por parte del trabajador porque se encuentra más cómodo en su puesto de trabajo. Estamos hablando de corresponsabilidad también. Entonces, si tanto hombres como mujeres acceden a este tipo de flexibilidad horaria, ambos pueden compartir esa corresponsabilidad familiar. Y con una cultura tan arraigada como la que tenemos en España, ¿usted cree que la racionalización de horarios llegará de una forma espontánea aquí o cómo tendría que venir? Tiene que ser gubernamental, en los convenios podemos ir poniendo parches, ir avanzando pasito a paso, pero en realidad
Es un cambio cultural y es un cambio que tiene que venir, pues, no sé, como la ley antitabaco, ¿no? Al final es una ley que impone unas condiciones y que te obliga a cambiar tus comportamientos. Y en ese sentido creo que el gobierno tendría que tomar cartas en el asunto, ¿no? Lo más rápidos que podamos, no sé si... Para el líder de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles, una de las claves es mejorar las jornadas laborales. Cada día hay más empresas entre nosotros, grandes, medianas y pequeñas, que han tomado nota de todo ello y están aplicando unos horarios racionales. En primer lugar, han aumentado la productividad. En segundo lugar, han reducido los gastos, entre ellos los energéticos. Y en tercer lugar, para mí lo más importante, el capital humano, que las personas saben a qué atenerse. En estas empresas que las personas entran todos los días, supongamos entre 7 y 8 de la mañana y dicen, nunca sé a qué hora me puedo ir, porque a lo mejor se le ocurre a mi jefe a las 4 de la tarde convocar una reunión a las 7. Esto es de país tercermundista. Acompañamos a Pamela a una cena con amigos. Son británicos que llevan más de 10 años viviendo en España permanentemente. Han conservado sus usos porque están convencidos de que son más saludables que los nuestros. Cheers, cheers. And thank you for inviting us in your privacy. It's our pleasure. Thank you. ¿A qué horas acostumbran a comer? ¿En horario español o en horario británico? 8 o'clock. 8 o'clock? Normal. 8:30 usually. 8:30, but this is almost... That's quite late actually Yeah, for English. Normally I'd say That's what we've got 7. used to now. Yeah, So you've most adapted more? British. I have, Yeah. yeah. Would eat about 7:30. I personally, unless I'm going in entertaining or going out for a meal, I'm always eating around about 6 o'clock, 6 to 7 o'clock. Yes, yeah. I like to be finished with the cooking, the food, everything. Oh, as a Spanish eat so late. They It's go too out for late. dinner at 10:30, and they go straight to bed. And it's just And how very can they do bad. this? And their food, Yes. all their food in this time. Yeah. No, I couldn't go to bed after eating that late. In No. fact, by that time I have no appetite at all. You're over hungry. ¿Y si una pareja tiene hijos en edad escolar? Entonces, ¿qué horario sigue de comidas y de vida aquí en España? Unfortunately, we have to follow the Spanish because my son goes to a Spanish school, but it's a real problem because they go to school in the morning, they finish at 12 o'clock, and they have 3 hours siesta in the middle of the day. In England, the schools have 1 hour for lunch, and that's all. En Gran Bretaña, la televisión es otro pilar de los horarios racionales. Nuestros anfitriones siguen los canales de su país para estar mejor informados de lo que pasa allí, pero también porque finalizan más temprano. ¿Ustedes acostumbran a ver televisión? ¿A qué hora la ven? 6 till 7. For the news. ¿Y ustedes creen que la televisión condiciona de alguna forma su horario, su vida diaria? People, the English will structure their day around what's on the television. So if there's a soap or a television program on at 8 o'clock, they make sure they're at home, have everything finished, to sit down to watch it. It's very important, they do. Como la televisión es más temprana en Inglaterra, en Gran Bretaña, ¿esto les permite dormir más horas? I normally go to bed at 10 and I sleep till 8, if I can. if the dog don't wake me up. La hora de la programación televisiva británica es un ejemplo para mejorar los horarios españoles. Nadie está a salvo de la injusticia. En España, el 90% de los programas de máxima audiencia acaban más tarde de las 11:30 de la noche. Águila Roja, hoy a las 10:30 en la 1. ¿Cómo nos condiciona la televisión nuestra jornada, nuestras de una horas manera, de descanso, nuestras horas de sueño? De una manera muy importante. No hay ninguna otra televisión en el continente europeo, incluso en otros continentes, que finalicen sus programas pasadas las 10:30 a las 11 de la noche. Es un tema de sentido común. Si una persona está viendo la televisión hasta la 1 de la noche, porque hay un partido de fútbol, porque hay una serie importante, porque hay un debate, porque hay una película,
pues indudablemente a lo mejor no tiene la fuerza de voluntad suficiente para decir, no, esto tengo que desconectar porque mañana por la mañana me tengo que levantar a las 6:30. Pues claro, no nos debe extrañar nuestra baja productividad, absentismo, estrés, siniestralidad. Es fácil adivinar cuál es la consecuencia final de nuestra deshora cotidiana. Como todo indica que descansamos menos de lo necesario, visitamos a Eduard Estivill, un especialista en problemas de sueño. Por nuestro ritmo de trabajo, dormimos menos de lo que es necesario. Hoy en día tenemos, la gran mayoría de la población, lo que llamamos cortos de sueño. No dormimos las horas necesarias. Se dice que los españoles dormimos casi una hora menos que el resto de europeos. ¿Esto es cierto? Dormimos aproximadamente 40 minutos menos por día. Y básicamente es por una razón. Nosotros nos levantamos a la misma hora que el resto de los europeos, pero nos acostamos alrededor de una hora, hora y media más tarde que los europeos. Esto es por nuestro ritmo de vida y realmente España es un país corto de sueño. ¿Y cree usted que se puede modificar este tipo de conductas? ¿Por qué nos vamos a dormir más tarde? Porque salimos de trabajar mucho más tarde. Evidentemente, si salimos a las 8, 9, 10 de la noche, significa que hasta las 12, 1 de la madrugada no podemos ir a dormir, porque se necesita un proceso para desconectar del día y poder dormir de noche. Nadie puede terminar a las 10 de la noche cargado de energía, apuntando cosas en el móvil, ordenador, WhatsApps, Facebook, y irse a la habitación, apagar la luz y pensar que el sueño viene de golpe. ¿Usted piensa que esta campaña para cambiar la hora, para cambiar en definitiva los hábitos de vida, es interesante, es importante? No, no es importante, tiene que ser definitiva. Es que si no hacemos esto, nuestro pueblo será siempre un pueblo cansado, un pueblo falta de sueño, un pueblo más irritable, un pueblo con más deterioro durante el día por culpa del mal dormir. Y no es una excusa ser mediterráneos. Italia y Portugal tienen unos horarios distintos de los nuestros. Allí se puede cenar entre 7 y 8 de la noche, con lo cual después quedan estas 2-3 horas para desconectar y la gente se va a dormir a las 11 de la noche, que sería mucho más natural que a las 12 o a la 1, que es lo que hacemos nosotros. Es imprescindible este cambio de horarios. Pero para conseguirlo se necesita algo más que retrasar los relojes. Ya hemos pedido al presidente del gobierno y a su gobierno que concretamente el año que viene no se haga modificación del horario, simplemente que no moviéramos las manecillas del reloj, todos los españoles, concretamente, automáticamente, la noche del 29 al 30 de marzo, de sábado a domingo, nosotros nos incorporábamos concretamente al horario de Greenwich, el que nos corresponde. Pero la misma noche también tendríamos que lograr que todas las televisiones, concretamente, adelantaran sus telediarios, adelantaran sus programas para finalizar no más allá de las 11. ¿Ve usted posible la aplicación de este sueño de que tengamos horarios racionales en España en un tiempo razonable? El de los horarios, es el único tema que afecta a los 46 millones de ciudadanos en su vida diaria. Por eso yo recuerdo una conversación y una carta por esto al presidente del gobierno, decir, la reforma previa a todas las reformas, presidente, tendría que ser la reforma de los horarios españoles para que sean unos horarios más vivibles, más humanos, más racionales, más europeos. Como nos enseñan los extranjeros que viven en España, con acciones individuales podemos reordenar nuestra vida. Salir desayunados de casa, adelantar la hora de las comidas e ir a la cama más temprano. Racionalizar los horarios españoles es una de las pequeñas utopías de principios del siglo XXI. Como habéis visto, nuestros desajustes horarios no dependen solo de cambiar el uso con H horario, sino también nuestros usos y costumbres. La costumbre que no vamos a cambiar de ningún modo es la de acercaros un nuevo Escarabajo Verde la semana próxima. Recordad que estamos en Facebook y también en Twitter, @MarioEscarabajo, y que tenemos una web. Os veo aquí en la 2 en 7 días. No faltéis.